Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, hermanos y amigos, en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más a través de este medio de comunicación para poder estudiar la palabra de Dios y edificar nuestras vidas de una manera significativa. Por eso elevemos nuestro corazón a Dios en esta mañana y pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y nos permita comprender su verdad para poder aplicarla a nuestra vida y glorificar al Señor en todas las cosas. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora de la mañana, colocando nuestras vidas delante de ti y rogándote, Señor, que por tu Santo Espíritu abras nuestro entendimiento y nos permitas comprender tu santa y perfecta palabra, porque tú hablas a través de ella y nuestras vidas son edificadas. Pero solo si tu Espíritu nos asiste y nos da la gracia de entenderla y de aplicarla a nuestra vida, lo podemos hacer. Por lo cual te rogamos, Señor, que dispongas todo nuestro ser y que nos des la gracia de comprender tus verdades. Ayúdanos, Dios, a poder amarte, a servirte y a tener un corazón agradecido por la obra que tú has hecho en favor de nosotros a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias también, Señor, por todas las cosas que a diario provees para nuestro sustento en este mundo: el vestido, el techo, la salud, la familia, los alimentos, el oxígeno, es decir, todo aquello que tú, Señor, nos provees a diario. Gracias, Padre, de lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos siempre a tener un corazón agradecido y a buscar tu rostro por sobre todas las cosas cada día. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo, y que hoy, Señor, los que escuchen este mensaje sean edificados y sean confrontados con su palabra, y que tú, Señor, traigas a ellos iluminación para que puedan aprender a vivir en este mundo para gloria y honra de tu nombre. Te pido esto en el nombre de Cristo nuestro Redentor, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 2 y de este capítulo ya hemos estudiado los primeros 17 versículos. Hoy, por la gracia de Dios, continuaremos con la segunda parte de este capítulo, que va desde el versículo 18 hasta el 29. En esta sección, el apóstol, en cierta manera, cambia de tema, porque después de haber exhortado a la iglesia a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, y después de haberles dado las razones por las cuales no debemos amar el mundo, ahora el apóstol Juan, en esta porción de su carta, les advierte acerca del peligro de los falsos maestros y del cómo identificarlos. A estos maestros el apóstol Juan los llama anticristos. Por tal razón, amados hermanos, les invito a leer la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, que será el versículo en el cual meditaremos en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora el apóstol Juan, en esta porción de su carta, les advierte acerca del peligro de los falsos maestros y del cómo identificarlos. Como les dije anteriormente, a estos maestros el apóstol Juan los llama anticristos. Entonces, amados hermanos, en el verso 18, Juan afirma a la iglesia
que estamos viviendo en el último tiempo. Y la razón para saber que estamos en el último tiempo es el surgimiento de muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos en el último tiempo. ¿Por qué razón? Porque han surgido muchos anticristos. Noten lo que dice el verso 18 nuevamente. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces claramente vemos que una manera para conocer si estamos en el último tiempo es porque surgen muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos en el último tiempo. De este versículo 18, Juan hace mención a tres cosas. Hace mención en primer lugar al último tiempo. En segundo lugar, en este versículo, el apóstol Juan hace mención al anticristo y en tercer lugar a los anticristos. Por eso vamos a mirar en primer lugar la expresión el último tiempo. Comprender este concepto es muy importante porque se cae en el error de creer que los últimos tiempos solo se limitan al futuro, es decir, a los pocos días o años antes de la segunda venida de Cristo y del juicio final. Pero las Escrituras nos enseñan que este periodo hace referencia al periodo de tiempo que transcurre entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, que no sabemos cuándo será. A este periodo de tiempo se le conoce como postreros días, postreros tiempos o últimos tiempos. Por eso, hermanos, es muy importante que entendamos este concepto, porque podemos caer en afirmar cosas que realmente no están sucediendo. ¿Cómo sabemos esto? Porque desde los días de Juan, ya casi 2000 años, se está hablando de los últimos tiempos de la aparición de los anticristos. Por esta razón él dice, por esto sabemos que es el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos, lo que indica que para Juan ya era el último tiempo, pero Juan murió y Cristo no regresó ni vino el juicio final. Entonces por eso podemos afirmar que los últimos tiempos es el periodo que transcurre entre la primera venida de Cristo y su segunda venida, que no sabemos cuándo suceda. Es un periodo indeterminado en el cual sucederán muchas cosas, entre estas la manifestación del anticristo y de muchos anticristos en medio de la iglesia. Miremos algunos textos que nos confirman esta verdad. Hechos, capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Dice el versículo 17, aquí en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está haciendo referencia al periodo del Nuevo Testamento, al periodo de la predicación del Evangelio hasta que Cristo regrese. Está haciendo referencia al derramamiento del Espíritu sobre la iglesia, tanto de creyentes gentiles como de creyentes judíos. La expresión derramaré mi espíritu sobre toda carne no quiere decir que el Espíritu Santo se derramará en todas las personas sin excepción. Cuando dice sobre toda carne, hace referencia tanto a judíos como a gentiles. De todo pueblo, tribu, lengua y nación, el Señor, nuestro Dios, derramará de su espíritu y salvará un pueblo que está compuesto de judíos, de gentiles, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y aquí dice, y en los postreros días, haciendo referencia al periodo desde el momento en que vino el día de Pentecostés hasta el día en que Cristo regresará a este mundo
a juzgar a los vivos y a los muertos, y a llevar a todos los que creyeron en él. Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claramente, el apóstol Pablo aquí nos dice que el Espíritu Santo dice claramente, teniendo en cuenta las Escrituras y la inspiración que él recibió del Espíritu Santo, y que era lo que el Espíritu decía claramente, que en los postreros tiempos, es decir, del periodo de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe verdadera, siguiendo doctrinas engañadoras y espíritus de demonios que engañan a los hombres para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, este pasaje nos habla claramente de los postreros tiempos. Durante todo el tiempo de la Iglesia, muchos han conocido la verdad y han apostatado, se han apartado de la verdad, siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20 también nos dice lo mismo la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Este pasaje, según el contexto, se refiere a Cristo como el Cordero perfecto que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Es decir, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació de una virgen, vivió 33 años sobre la tierra, una vida perfecta, entregó su vida, murió y resucitó. Se manifestó al mundo como el Cordero perfecto, fue inmolado, muerto, sepultado y resucitado. En los postreros días se manifestó Cristo para que todo aquel que en Él cree, desde que Él apareció en el mundo hasta que Él regrese, pasarán muchas generaciones y muchas generaciones, no se pierdan, mas tenga vida eterna toda aquella persona que cree y confía en Él. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, también nos confirma lo mismo el texto sagrado. Dice así Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Claramente, aquí el texto nos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, haciendo referencia a la revelación del Antiguo Testamento. Y en el verso 2 dice: pero en estos postreros días, es decir, después de que vino Cristo, murió y resucitó, dice, nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días entonces empiezan desde que Cristo vino al mundo a hablarnos y a entregar su vida por nosotros, el cual fue constituido heredero de todo y por quien asimismo Dios hizo el universo. Entonces hemos concluido a través de estos textos que lo que dice Juan aquí, que ya es el último tiempo, entonces hace referencia no simplemente a un hecho futurista, cuando Cristo esté por venir a juzgar a los vivos y a los muertos, sino que los postreros días hacen referencia a todo el periodo desde que Cristo nació en esta tierra y vuelva por segunda vez. Es un periodo muy largo, indefinido, en el cual muchos se salvarán, otros apostatarán de la fe, otros no querrán escuchar, y el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, es decir, sobre judíos y gentiles que constituyen la iglesia del Señor. Después de haber entonces confirmado esta primera
observación. Ahora miremos la expresión anticristo. La expresión anticristo significa en lugar de Cristo y en contra de Cristo, porque el versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entonces, esta expresión anticristo significa en lugar de Cristo y en contra de Cristo, y hace referencia al espíritu de Satanás con su falsa doctrina a través de sistemas engañosos que suplanta la doctrina de Cristo y engaña al mundo con su maldad. El anticristo no es una persona en particular como tal, sino más bien es el sistema de falsedad y de oposición a Jesucristo y a su palabra, impulsado por Satanás, gobernando e influyendo a los habitantes de la tierra en contra de Cristo y de su iglesia. El anticristo es todo el sistema ideológico que, liderado por Satanás, se opone a Cristo, a su verdad y a su iglesia de manera frontal, con persecución y leyes perversas, o a través de falsas y engañosas doctrinas y señales que engañan a las gentes. Así es que, amados hermanos, eso significa anticristo, alguien o algo que está en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Y la tercera expresión que nos menciona el pasaje es la expresión anticristos. Note lo que dice el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, la expresión anticristos hace referencia a los falsos maestros y a los falsos profetas que han salido por el mundo y que han propagado las falsas religiones que tuercen la verdad de las Sagradas Escrituras, distorsionando la doctrina de Cristo y engañando al mundo y perturbando la iglesia del Señor. Eso es lo que hacen los anticristos. Y Cristo lo advirtió claramente en Mateo 24, verso 5. Él dijo que en los últimos tiempos, es decir, desde el momento en que Él apareció en la tierra hasta que Él regrese, vendrían muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarían. Mateo 24, 5. Y en Mateo 24, 11 también dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vemos claramente en estos dos textos entonces que habla de muchos anticristos y de falsos profetas y maestros que engañarán a muchos. Y en Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, el apóstol Juan dijo: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces claramente hay anticristos que son mentirosos, que niegan al Hijo, que niegan al Padre, pero que dicen enseñar al Hijo y que dicen enseñar al Padre. Son personas muy peligrosas porque tienen doctrinas fundamentadas en el error, pero muy atractivas y seductoras que no llevan a la verdad. Por eso miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué hace el espíritu del anticristo? No confiesa a Jesucristo como que ha venido en carne, sino que niega esa verdad. Esa persona, según aquí Juan, no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, porque se opone a Cristo, niega su deidad, niega que Él vino en carne, haciéndose hombre, siendo Dios, y pervierte la verdad de lo que las Sagradas Escrituras
y los apóstoles nos han enseñado. Entonces, podemos ver en este pasaje que, entonces, en este versículo 18, hemos considerado la expresión último tiempo, la expresión anticristo y la expresión anticristos. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante entonces que nosotros estemos con los ojos bien abiertos, porque por eso el apóstol Juan escribió esta parte de la carta, para que nosotros los creyentes tuviésemos conocimiento de aquellas cosas que no traerían la verdad, sino que por el contrario engañarían y perturbarían a la gente. Hijitos, ya es el último tiempo, dice él. Nos habla con cariño, con cuidado paternal a todos los creyentes, para que estemos atentos, porque el último tiempo ya está. Y en ese último tiempo, que corresponde desde la primera venida de Cristo hasta el día que Él regrese, dice Él, el anticristo viene y han surgido muchos anticristos, es decir, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que engañan a los hombres y les llevan por el error sin que ellos se den cuenta, creyendo que están siguiendo la verdad. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos todo esto para que no caigamos en el error de los inicuos y nos dejemos arrastrar por sus doctrinas mentirosas. La única manera de estar firmes en el conocimiento de la verdad es escudriñando las Sagradas Escrituras, es disponiendo nuestro corazón y creer de corazón que la Biblia, la palabra de Dios, es la manera en que Dios se revela al hombre, porque en ella no hay engaño. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Solo conociendo las Sagradas Escrituras seremos libres del engaño del error. Por eso Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, es decir, del verdadero Cristo. Si queremos saber quién es Cristo, tenemos que estudiar la Biblia. Si no conocemos bien la Biblia, fácilmente el anticristo y los anticristos nos pueden engañar, porque se disfrazan muy bien, se camuflan en medio del pueblo de Dios como si fueran maestros de verdad, pero por dentro son lobos rapaces. Son personas que son hipócritas y que aparentan piedad, pero por dentro son hombres perversos que no buscan sino su propio beneficio y la gloria propia y no la gloria de Dios. Por eso, con todo el amor de Dios en esta mañana, yo les invito a que dispongan su corazón cada día para que usted coja una Biblia, la lea, la medite. Busque una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios con rectitud y con justicia. Arrodíllese de todo corazón y pídale a Dios que le ilumine y le muestre la verdad. La verdad está en el libro sagrado, la Biblia, no en ninguna otra parte. Solo allí podemos encontrar la verdad de Dios y solo allí podremos conocer a Jesucristo. Amado que me escucha, ven hoy a los pies de Jesús, porque Él es el único que te puede instruir y hacer una persona que realmente ame y sirva a Dios. Y ruego a Dios que Él salve a muchos en esta ciudad, en este departamento y en esta nación que necesita tanto del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, amable oyente, ven hoy a Jesús y recíbele como su Señor y su Salvador, y cree que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, la verdad inspirada de Dios, que no falla
y que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que Dios le llene de su gracia y nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.